vamos a hablar hoy de qué significa la meditación bíblica y sobre todo quiero enfocarme en ayudarles en cómo podemos hacer eso, hacer una demostración breve para que sea de mayor provecho para ustedes. Vamos a orar por este estudio. Señor, damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tenerla en nuestros corazones, llevarla con nosotros, recordarla. Señor, te rogamos que nos ayudes a entender la importancia de esto que habla tu palabra misma, que podamos, como hacía el salmista, atesorar tus dichos, Señor, con nuestra boca. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La meditación bíblica. En primer lugar, hermanos, ¿qué no es la meditación bíblica? La meditación bíblica no tiene nada que ver con las prácticas budistas e hinduistas que hablan también de algún tipo de meditación en el que hay que enfocarse en cierto pensamiento, utilizar cierta frase como para enfocar la mente en algo diferente. Y la meditación bíblica tampoco tiene nada que ver con ciertas técnicas empleadas en la psicología, como la imaginación guiada o meditación guiada, en la que se le hace entrar a la persona en un estado de concentración y se le va llevando, se le cuenta alguna historia y después se intenta hacer alguna aplicación. No tiene nada que ver con eso, no es una actividad mística, es una actividad que hacemos con la mente, en la que enfocamos nuestros pensamientos sobre la palabra de Dios. Un puritano, para ilustrar la meditación, dijo esto. Se llamaba Edmund Calamy. Él dice: tal como la abeja que permanece en la flor para succionar toda la dulzura que hay en ella, así meditar en Dios y Cristo y en el sacramento es permanecer en Dios y en el sacramento para succionar toda la dulzura que podamos de las cosas en las que meditamos. Entonces, la imagen de una abeja que para sacar necesita estar allí, posarse, succionar. Para eso se necesita tiempo para poder obtener esa dulzura. Y bien podemos pensar en eso, hermanos, al acordarnos que la Biblia misma en los Salmos, por ejemplo, en el Salmo 19, es descrita la ley del Señor como esa miel o algo que es más dulce, dice el salmista, que la miel que sale del panal. Entonces la palabra de Dios también es comparada de esa manera. En el Salmo 119 encontramos ilustraciones que son parecidas, como el salmista dice que él prefería la palabra de Dios a la miel. Entonces vamos a tratar de tener esa imagen en la mente de la abeja, porque nos va a ayudar bastante al pensar qué significa la meditación bíblica. Pero en su definición, hermanos, podemos decir esto, y ahorita vamos a descomponer esa definición. Este es el puritano Thomas Watson. Él dice que la meditación bíblica es un santo ejercicio de la mente, dice, por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, reflexionamos seriamente en ellas y las aplicamos a nosotros mismos. Entonces empieza de esta manera: es un santo ejercicio de la mente, y después vamos a ver tres verbos aquí: por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, reflexionamos seriamente en ellas y las aplicamos a nosotros mismos. Entonces voy a ponerlo así: recordar, reflexionar y aplicar. Y por acá tenemos que es un ejercicio, un santo ejercicio de la mente. Hay otros ejercicios que realizamos con la mente, pero dice Watson que este es un santo ejercicio de la mente. Y en primer lugar recordamos o traemos a la memoria las verdades de Dios. La meditación bíblica se basa en verdades reveladas por la palabra de Dios. Reflexionamos seriamente en esas verdades y el objetivo final
es tratar de aplicar lo que hemos meditado de alguna manera que tenga que ver con la obediencia, con la fe, con el amor, con la esperanza, etcétera, algo que alimente nuestra alma. Eso en cuanto a la definición. Ahora, ¿cuál es el alcance de la meditación? Otro puritano dice, cito, que debe entrar por la puerta del entendimiento, dice él, y ahí está asentada. Ese es el lugar propio de la meditación. Pero si te quedas allí, nunca te aprovechará. Número 2, debe entrar por la puerta de tu corazón y de tus afectos. Y nunca debes dejar de meditar hasta que entre también por esta puerta. Y número 3, debe entrar por la puerta de tu conducta. Pues tu meditación no ha de reposar en los afectos, sino que también debe influir en tu conducta para que ésta sea más santa. Y termina diciendo, debes meditar de tal forma en Dios como para andar como Dios anda, y meditar de tal manera en Cristo como para atesorarlo y vivir en obediencia a Él. Entonces, cuando hablamos de su alcance, hay que pensar en 3 puertas, que son el entendimiento, los afectos o las emociones y la conducta. A eso debemos apuntar con nuestra meditación. Ahora, sé que esto es un tanto abstracto, ahorita vamos a ver cómo se ve eso en la práctica, pero necesitamos pensar que queremos que la meditación bíblica entre por esas 3 puertas. Primero por el entendimiento, porque vimos que es un santo ejercicio de la mente. Después por los afectos, por las emociones. Se supone que al meditar en la palabra de Dios eso debería encender afectos que sean buenos, que sean santos, que sean agradables a Dios. Y por último, que termine por afectar nuestra conducta. Entonces tenemos la definición y tenemos el alcance allí. Ahora, ¿en qué parte de las Escrituras vemos esto? Y voy a ser muy breve aquí. Pero el primer antecedente que tenemos, hermanos, de la meditación en la Biblia, con esas palabras, es en el caso de Isaac. Eso está en Génesis capítulo 24. Génesis 24, 63. El primero que encontramos meditando es Isaac. Génesis 24, 63. Nos dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Y pues quien venía en ese momento era nada más y nada menos que Rebeca, la que iba a ser su esposa. Pero es interesante pensar, ¿qué estaría haciendo Isaac y en qué estaría meditando? Porque el texto no nos lo dice, simplemente dice que salió a meditar al campo. Pero hermanos, por el contexto en el que está este pasaje, creo que podemos deducir que Isaac estaba pensando en las promesas de Dios. Promesas que su padre Abraham le había enseñado, promesas de Dios que él había aprendido también 2 capítulos atrás cuando Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo, ¿se acuerdan? Que ofrezca a Isaac sobre un altar de piedra. Seguramente o muy probablemente lo que Isaac estaría meditando es, ¿qué es lo que ha hecho Dios conmigo? ¿Cuál es la promesa que le dio a mi padre? ¿Por qué quiso perdonarme la vida cuando estábamos en aquel momento en el monte? ¿Y por qué puso a un animal de sacrificio en mi lugar? Y quizás si es que Abraham le había dicho algo acerca de que había mandado a su criado a buscar una esposa, quizás Isaac estaría pensando también en si iba a llegar o no, si la misión había sido exitosa. Pero el punto es que muy probablemente Isaac estaría meditando en las obras de Dios. Ahora, la meditación no solamente se encuentra como una descripción en la Biblia,
también la vemos como un mandamiento. Vean por favor Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podemos decir, ese mandamiento que el Señor le da a Israel de recordar su palabra, algo que tiene que ver con la memoria, pero no menos con la meditación, porque ¿a qué momento tenían que hacerlo? En cualquier momento, en cada momento, en todo el día. Es la idea que encontramos aquí, en donde se hallaran, la palabra de Dios debía ser algo que estuviera en sus mentes. Entonces encontramos un mandato. Ahora vean, hermanos, hemos visto un antecedente, un mandato. En Josué capítulo 1, versículo 8, encontramos un hecho que derriba nuestras excusas. Josué 1:8. Dios le mandó a Josué que hiciera esto. Josué 1:8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la excusa que nos ayuda a quitar ese pasaje? Cuando decimos, hermano, yo estoy demasiado ocupado para meditar. Hermano, ¿tienes tú que llevar un ejército para que entre a la tierra prometida? ¿Tienes que poner orden entre los caudillos de Israel y organizar a los que van a ser los que estén supervisando también sobre cada grupo, sobre cada cuadrilla? Pues la respuesta es no. Y eso es era un deber principal para Josué. De hecho, el Señor le dice que haciendo esto iba a prosperar su camino. Aquí estaba la clave, en otras palabras. La clave no era la batalla, la clave era la palabra y la presencia de Dios. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Entonces, este versículo nos ayuda a derribar algunas excusas que podemos tener. Ahora, vean que la meditación también es una práctica que está presente en los salmos. Y solo voy a mencionar 2 ejemplos. Tengo más, pero me voy a limitar a 2. Salmo número 1 o Salmo primero. Salmo bien conocido, que comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez esa referencia que nos habla de cómo, hermanos, la palabra de Dios nos invita, nos llama a que las Escrituras estén presentes en nuestra mente a lo largo de todo el día. Y déjenme darles simplemente otro ejemplo, el Salmo 119. Salmo 119, 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por supuesto, para eso se necesita la memoria, pero si la memoria está allí y no la estamos utilizando, no es suficiente. Necesitamos meditar, necesitamos reflexionar en eso que ya conocemos. Ahora, ¿en qué debemos meditar? Lo dije hace un momento, lo veíamos en el Salmo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. ¿Qué es la ley? Es una referencia inclusiva a toda la palabra de Dios. Ahora, también podemos meditar en las obras de Dios. Nos lo dice el Salmo 77. Salmo 77, versículo 10. Este ha sido llamado el Salmo de la depresión. Salmo 77, 10. Un salmo que es bueno memorizar para aquellos que están deprimidos. Salmo 77, 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Y por último, podemos también meditar en los atributos de Dios. Nos lo dice el Salmo 145. Salmo 145, versículo 5. Que dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditamos en la palabra de Dios, entonces como un todo, podemos meditar en las obras de Dios, y eso, hermanos, puede incluir una obra de su providencia, o sea, algo que no haya quedado escrito, pero que Dios haya hecho en nuestra vida de una manera inconfundible, y también podemos meditar en sus atributos. La bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a entrar a una cuestión más práctica. Ok, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, podemos distinguir dos tipos de meditación. Dos tipos de meditación bíblica. Una la podemos denominar intencional o deliberada. Intencional o deliberada. Y la otra la podemos llamar ocasional. ¿Cuál es el sinónimo que tengo? Improvisada o improvisada. La primera significa simplemente que apartamos un tiempo con el propósito de leer la palabra de Dios y meditar en alguna de las cosas que hemos visto, sea en la palabra de Dios como un todo, sea en alguno de los atributos de Dios o sea en alguna de las obras de Dios. Y la segunda, hermanos, la ocasional o la improvisada, es una que ocurre de forma espontánea. Estamos haciendo algo, alguna actividad diaria, y de pronto algo en este mundo nos lleva a pensar en una verdad espiritual. Voy a poner un ejemplo. Salimos en la mañana de la casa y vemos que apenas está saliendo el sol y nos acordamos del Salmo 19, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pasamos ahí por la panadería, nos llega el olor y nos acordamos que Cristo dijo que Él es el pan de vida. Vamos en el camión y escuchamos que de repente alguien empieza a decir malas palabras y nos acordamos que Cristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Vemos un lugar oscuro y podemos pensar, Juan capítulo 3, los que aborrecieron la luz y van a las tinieblas buscando las obras de la maldad, etc. Puede haber un sinfín de ejemplos, ¿no? Pero el punto es que la primera, la que es intencional, separamos un tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, y la segunda puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, si queremos más de la segunda, porque yo sé que todos hemos tenido momentos así, que son dulces, que nos hacen pensar en la palabra, a la mitad de la jornada, del día, cuando estamos afanados y de repente nos viene algo y es un aire fresco. Si queremos más de esto, ¿qué necesitamos? Más de la meditación que es intencional o deliberada. En la medida en que estemos practicando esto, vamos a notar en nuestro día que vamos a tener más momentos ocasionales o improvisados en los que podemos gozarnos pensando en la palabra de Dios. Estemos donde estemos, yo creo que todos podemos decir de momentos bonitos, hermosos en la presencia del Señor, también en cualquiera de los dos casos. Ahora, vamos a ver cómo hacemos esto de la meditación. Y aquí
es cuando voy a explicar los consejos prácticos. En primer lugar, hermanos, hay que compaginar la meditación con el tiempo de oración que tenemos y la lectura. Si ya tenemos un devocional, lo cual diría es algo básico en la vida cristiana, un tiempo que hayamos apartado para la oración y la lectura de la palabra, podemos agregar y compaginarlo allí, un tiempo para meditar e incluir ahí una oración por ese tiempo de meditación. Como dice el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, lo primero es compaginar la meditación con la oración y lectura que ya tenemos. Ese es el objetivo. Aquí estamos hablando de esa meditación intencional o deliberada, que es la que queremos mejorar, en la que queremos crecer. Número 2, hay que elegir un texto o una doctrina que se enseñe en la porción que están leyendo en un momento determinado. Entonces, a ver, voy a escribir por acá, voy a tratar de resumirlos. Seguimos hablando de la meditación intencional o deliberada. Y el número 1 es compaginar oración, lectura y meditación. En el segundo punto hay que elegir un texto o, en su defecto, si no es un solo texto, si es una doctrina que enseñe el texto, una doctrina. Hay que elegir un texto o una doctrina. Y aquí voy a empezar a poner ejemplos. Vamos a suponer que voy empezando mi lectura en el año y estoy en Génesis capítulo 1. ¿Qué doctrinas serían más fáciles de meditar en Génesis capítulo 1? La creación. ¿Qué es la creación? Puedo pensar primero. Bueno, según lo que tenemos aquí, el único que existía antes que todas las cosas era Dios mismo. Entonces la creación no puede venir de materiales que hayan existido ya. Dios no utilizó materiales, Dios hizo las cosas de la nada. ¿Qué poder se necesita para hacer que las cosas que no existan lleguen a existir? Y así, hermanos, a través de preguntas, puedo ir meditando en la creación. Puedo seguir leyendo en Génesis capítulo 1 y ver ese patrón, ese orden. ¿Por qué Dios habla de un día? ¿Por qué habla de una noche? ¿Por qué separa las aguas? ¿Por qué hacerlo de esa manera tan ordenada, tan armoniosa? ¿Qué nos enseña eso acerca de Dios? ¿Por qué crear al hombre hasta el sexto día y no en el primero? Y todas las conclusiones que se puedan derivar de eso. Si estuviera en Mateo capítulo 1, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 1, voy empezando mi lectura de los evangelios y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Puedo pensar, bueno, ¿por qué dirá Mateo o por qué hablará de una genealogía? ¿Por qué es importante tener una genealogía de Jesucristo? ¿Y por qué en especial decir que es hijo de David e hijo de Abraham? ¿En qué otra parte aparece una genealogía? Bueno, las genealogías aparecen por primera vez en Génesis. Génesis está construido con 10 genealogías. ¿Y por qué es importante que haya? Y así sucesivamente, hermanos, podemos ir profundizando. Ahorita voy a seguir hablando de cómo hacemos esto, pero es simplemente para ilustrarlo. Ahora, ya que elegimos ese texto o esa doctrina, si es un texto, hermanos, vamos a tratar de descomponer en partes el texto. Por ejemplo, si yo tengo Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, y la segunda parte dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué podemos hacer aquí? Descomponer en partes y voy a agregar aquí
hacer preguntas, que esta es una parte clave, hacer preguntas. Entonces, vamos a pensar en ese texto. ¿Puedo descomponerlo en varias partes? Por ejemplo, yo soy, puedo descomponer el buen pastor, y el buen pastor, tengo un sujeto, su vida, tengo un verbo y tengo un objeto. Pero si pensara primero en esta parte, yo soy el buen pastor, puedo detenerme en estas palabras y decir, ¿por qué Juan me da 7 declaraciones en su evangelio que dicen, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera? Y empezar a pensar y decir, estas palabras son importantes, yo soy. ¿De dónde vienen esas palabras, hermanos? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos de ustedes saben, Éxodo, capítulo 3, Dios se presenta a Moisés, ¿y qué le dice? Yo soy. Es el nombre que Dios revela. Entonces, Cristo está utilizando un nombre que venía del Antiguo Testamento. ¿Qué me dice esto? Cristo se está identificando con Jehová, Yahvé o Yahweh, en el Antiguo Testamento. ¿Qué tengo aquí en estas palabras? El buen pastor. ¿En dónde o de dónde saca el Señor Jesucristo esta idea del buen pastor? Salmo 23. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el Antiguo Testamento Dios es presentado como el pastor. El buen pastor, dice el Señor, su vida da por las ovejas. ¿Qué es lo que da Cristo? Podemos quedarnos y meditar aquí, su vida. ¿Qué significa que da su vida? Bueno, que se entrega hasta la muerte, que lo hizo en obediencia al Padre, es parte del capítulo 10, algo de lo que el capítulo 10 también habla, que es un acto de amor, así como los pastores cuidarían por las ovejas, así Cristo, como nuestro buen pastor, está dando su vida. ¿Qué significan las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas en el pasaje? Pues son los creyentes. ¿Por qué Dios nos llama ovejas? ¿Por qué necesitamos a un buen pastor? Y así, hermanos, con preguntas tan sencillas como esa, puedo ayudar a mi meditación y empezar a llegar a conclusiones que primero entraron por mi entendimiento, vimos, van a encender mis afectos, me van a ayudar en mi oración en ese momento. Voy a decir, Señor, gracias, soy una oveja torpe y quisiste venir a entregar tu vida por mí, me gobiernas de una manera sabia, tú sabes cuándo usar la vara, cuándo usar el callado, cuándo es necesario quebrarme una pierna por mi necedad. Y convertir, hermanos, ese ejercicio en algo que al final podamos decir, Señor, un cambio de conducta, ¿no? Señor, dame gracia para vivir como una oveja obediente, para honrar tu sacrificio, para poder meditar en que tú eres mi Señor. Yo no me gobierno a mí mismo, tú condúceme por esos pastos verdes. Y de repente, hermanos, un texto que estaba allí y en el que a lo mejor no podíamos sacar mucho, nos detenemos, hacemos preguntas y empezamos a sacar verdades que nos van a alimentar en ese día y nos van a permitir también tener meditaciones ocasionales después. La parte de las preguntas, hermanos, es clave. Pregunten al texto, hagan preguntas al texto, piensen en lo que el texto está diciendo, el texto bíblico. Ahora también intenten hacerlo de forma progresiva. Ya no me cabe ahí, pero voy a poner aquí progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si no estoy acostumbrado a meditar en el texto bíblico, no debo de intentar hacerlo por media hora. Es como cuando llega el fin de año y todos empiezan a hacer los buenos propósitos y empieza la gente a ir al gimnasio en enero. Y de repente llega una persona así delgadita y otro ve que trae la de 35 libras y el que se acaba de inscribir dice, no, yo también puedo. Y la quiere agarrar y al siguiente día amanece
molido, no se puede mover, ¿verdad? Y dice, ya no voy a ir al gimnasio, no sé por qué a la gente le gusta. Lo mismo, hermanos, pasa en las cosas espirituales. Si nunca han intentado hacer la meditación bíblica y dicen, ahora sí me voy a sentar media hora, una hora a intentar meditar en el texto, olvídense, no lo van a querer volver a hacer. Entonces, 5 minutos, pongan un reloj, 3, 5 minutos, un solo texto, una sola verdad, y después, conforme se vayan sintiendo cómodos, pueden ir aumentando el tiempo gradualmente. Thomas Manton, un puritano, nos da un buen consejo al respecto y dice, no te rindas a la flojera ni provoques un cansancio espiritual. El diablo toma ventaja de ti por ambos modos. Entonces, ni flojera, ni tampoco exagerar. Si sé que es algo que no practico mucho, hay que ser realistas. Hay que tomar un tiempo y decir 5 minutos, 10 minutos bien apartados, pensando en el texto, haciendo preguntas, tratando de hacer algunas notas, quizás. Entonces, de forma progresiva, no más allá de las capacidades. Y tampoco, hermanos, comiencen con una doctrina o un texto muy complejo. Si están leyendo Ezequiel ahorita, llegan a la visión del templo y dicen, voy a meditar en qué significa la visión del templo en Ezequiel. Hermanos, pueden sacar mucho de ahí. Hay mucho que decir de ese pasaje, pero si no están listos para hacerlo, intenten otro texto que sea más sencillo. Porque si no van a llegar a las bestias de Daniel y van a decir, Señor, estoy confundido como el profeta. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje? Hay que tomar un texto sencillo o una doctrina que sea más sencilla primero, de la que ya tengan algún conocimiento y puedan pensar más. Si tienen dificultades para concentrarse, pueden escribir en un cuaderno. Esto lo aconsejo mucho. Pueden escribir las preguntas que hacen del texto también en un cuaderno, o pueden escribir una oración que haya venido de esa meditación en el cuaderno, y eso les va a ayudar a concentrarse más. Ahora, siguiente, hay que buscar cómo aplicar el texto. Voy a poner aquí aplicación. Aplicación. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios desea que yo entienda con estas palabras? Por ejemplo, en Juan capítulo 10, ¿qué debería producir este versículo en mi vida? ¿Qué debería producir pensar en Cristo como el buen pastor, como Dios mismo hecho hombre que viene a entregar su vida para salvarme? Y de ahí, hermanos, haciendo preguntas igual podrán sacar alguna aplicación. También en ese sentido de la aplicación hay que distinguir en qué parte de la Biblia estamos leyendo. La Escritura tiene diferentes géneros. Hay historia, hay parábolas, hay visiones apocalípticas, hay evangelios también que se distinguen, hay cartas, diferentes formatos. Distinguir eso me ayuda. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo en el libro de Reyes, podemos preguntarnos, ¿me enseña esto algún principio? ¿Alguna virtud quizás de alguno de ellos? ¿O algún vicio en alguno de ellos? ¿Algún pecado en particular? ¿Me enseña algo así? Quizás hay alguna promesa en el texto, quizás alguna amenaza. ¿Apunta a Cristo de alguna manera el texto? Si estuviéramos leyendo en la ley o estuviéramos leyendo un mandamiento, podemos preguntar, ¿este deber es para mí o es algo que ha expirado? Si es algo que ha expirado, ¿qué me puede enseñar, como hemos estado viendo en Deuteronomio, de la justicia de Dios, de su misericordia? Si es algo que no ha expirado y es un mandamiento presente, debo preguntar, ¿y cómo estoy viviendo esto? ¿Cómo estoy obedeciendo a este mandamiento de la Biblia? ¿Qué me dice este mandamiento acerca de Dios, acerca de mí? ¿Hay algo que debo de cambiar? ¿Hay algo que estoy haciendo bien, quizás, y no me había dado cuenta y tengo que abundar en esa gracia? Si estamos leyendo una porción del Evangelio o una promesa, podemos preguntarnos, ¿qué me dice esto acerca de la obra de Dios?
¿Qué me dice de la salvación? ¿Qué me dice acerca de mi relación con Dios? Y así sucesivamente, hermanos, aplicando según la porción que estemos leyendo, hay ciertas preguntas que podemos hacer que nos van a ayudar más. Y además de esto podemos agregar aquí que hay que ser disciplinado. Lo mismo con la oración, lo mismo con la lectura, poner tiempos. No es necesario que nos apeguemos estrictamente a un solo método para meditar, pero sí establecer una disciplina y ser consistentes. Decir, bueno, si tomamos 5 minutos cada día, voy a tratar de hacerlo todos los días. No pudiste un día, hermano, no importa, vuelve a empezar el siguiente. Y pues la disciplina al final va a rendir sus frutos. Thomas Watson dijo, un cristiano sin meditación es como un soldado sin armas o como un obrero sin herramientas. Sin la meditación, las verdades de Dios no permanecerán con nosotros. El corazón es duro, la memoria resbaladiza y sin meditación todo se pierde. Hay una cita de un autor, Donald Whitney se llama él, una cita muy buena en la que pone el ejemplo, está hablando de la tentación de Cristo en Mateo capítulo 4, y luego habla de la tentación en los cristianos y dice, imagínense que este cristiano solamente tiene para defenderse un Génesis 1:1 y un Juan 3:16. Y eso es todo, no hay más armas para defenderse en la tentación. Pues ¿qué podemos esperar? Que no le va a ir muy bien. O se va a acordar de esos pasajes y va a decir, Señor, no sé cómo aplicar eso en esta situación, porque dependiendo de la tentación necesitamos echar mano de una verdad en especial, ¿no? Entonces la meditación también nos va a ayudar a ese propósito. Hermanos, no sé si cumplí con el tiempo, si no puedo hacer otro ejemplo breve más, o si tienen ustedes algún texto, si alguien se apunta de voluntario y dice, hermano, estoy en mi devocional aquí, quisiera que viéramos un ejemplo, pues también me puede decir un texto que tengan ahí en mente. ¿Algún voluntario que están leyendo en el devocional? ¿Algún libro? Romanos, capítulo... Uy, hermano. La fe de Abraham, vamos a ver allí. Ajá. Amén, bueno. Voy a tomar quizá uno más sencillo, Romanos 4:5. Vamos a apuntarlo aquí. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. En primer lugar, pues hay que recordar el argumento de Pablo en Romanos, segunda mitad del capítulo 3, capítulo 4, Pablo comienza a hablar de la justificación, una justificación que viene por medio de la fe, y encontramos aquí esta declaración, al que no obra.
justo acaba de decir, ¿no? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, ok, no obra, ¿de dónde viene esta idea? Pablo había hablado de las obras. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Romanos 3:20. Y encontramos aquí más al que no obra, sino, tenemos un contraste, sino cree. O sea, aquí esto de las obras se está contraponiendo a la fe, ¿no? Como un principio de justificación, las obras y la fe se contraponen. Como justificación, importante ahí la aclaración, se contraponen más al que no obra, sino cree en aquel. Interesante, pudo haber dicho Pablo Dios, si no cree en Dios, pudo haber dicho quizás si no cree en Cristo, pero decide hablar de Dios describiéndolo de esta manera, aquel que justifica al impío. ¿Qué significa la palabra justificar? Creo que la mayoría de ustedes ya saben, declarar justo a alguien, ¿verdad? Pero aquí es cuando encontramos un choque que tiene que ver con la doctrina de la gracia, porque Dios está justificando ¿a quién? Al impío. ¿Y quién es el impío? Es una palabra para malvado, para alguien que no hace la ley, para alguien que desobedece la ley. Y el Antiguo Testamento dice que el que justifica al impío es abominación al Señor. Entonces puedo detenerme a pensar, ¿por qué Pablo describiría el Evangelio de la gracia de esta manera, diciendo que Dios declara justo al malvado? ¿Por qué decirlo de esa forma? Y después dice que a esa persona que no obraba, sino que cree en Dios, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, que esto es sinónimo de la justificación aquí, o de una manera más específica, de la imputación, pero no nos vamos a meter a pensar con tanta especificidad, ¿no? Pero podemos detenernos aquí y decir, bueno, la justificación entonces tiene un solo principio y es por medio de la fe, no puede ser por las obras. Y ahí podemos detenernos en nuestra meditación y decir, Señor, gracias porque no es por las obras, porque Señor, jamás hubiéramos alcanzado justificación de esa forma. Podemos irnos más adelante y decir, si no creen aquel que justifica al impío. Señor, qué misterio hay en tu evangelio, que tú seas capaz de declarar justo al malvado y seguir siendo justo. Señor, la única forma en que podías hacer eso era entregando a un justo por nosotros, para que Él llevara nuestro castigo, para que Él fuera tratado como un impío, aunque Él era perfecto. Y así sucesivamente, hermanos, solo para poner un ejemplo, depende mucho del libro que estemos leyendo. En las cartas habrá veces que sea más difícil, habrá veces que sea más fácil. En los evangelios hay ciertas declaraciones que podemos tomar que son más sencillas y el Antiguo Testamento también tiene su arte, poder meditar y llegar a más verdades, pero hay algo que nos ayuda mucho, es utilizar la teología bíblica y decir, bueno, ¿cómo se relaciona esto con el Nuevo Testamento? ¿Qué relación tiene el libro de Reyes? ¿Por qué hablar de reyes? ¿Por qué hablar de reyes infieles y contrastarlos con los reyes que sí obedecieron la ley? Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo del libro que estemos leyendo, podemos echar mano de otros principios o entendiendo el género de ese libro para sacar otras conclusiones. Este es simplemente un ejemplo, hermanos. Esto puede tomar muchísimas direcciones, puede convertirse en un canto, puede convertirse en una oración, en escribir quizá una cuartilla, no sé, cualquier forma, pero el punto es que pues tengamos en cuenta estos consejos para aprovechar esta práctica de la meditación. Y ustedes van a ver que tan solo con 5 minutos que puedan pasar dedicados a un solo versículo, un solo texto, una sola doctrina, su día va a cambiar completamente. Entonces, ahora sí, hermanos, no sé si hay alguna pregunta en específico. Si la hay, podemos abrir el micrófono acá para algún hermano que tenga alguna pregunta, hermanos. ¿No? ¿O quedó muy claro o no me entendieron nada?
Hermano. Para no dejar, hermano. Hermano, entonces la meditación espontánea siempre va sujeta a la meditación planeada. Si no tengo yo una meditación planeada, mi meditación espontánea o puede ser muy pobre o puede ser que hay una meditación errónea. Sí puede ser muy pobre, es muy probable que sea muy pobre más bien. O sea, en la medida en la que crecemos en la primera, vamos a crecer en la segunda. Acerca de si puede haber una meditación errónea, me costaría pensar en algún ejemplo, pero creo que lo más común es que haya falta de meditación en lugar de que haya una meditación errónea. Podemos sacar malas conclusiones si no estamos siguiendo bien el argumento del texto, definitivamente, pero aún con malas conclusiones una persona puede alimentarse hasta cierto punto mucho más que una persona que nunca medita, Entonces, quizá una persona no tiene mucho conocimiento, pero está meditando mucho y sus aplicaciones no son las mejores, pero son aplicaciones bíblicas, quizá no de ese texto, pero con otras verdades de la palabra y pues se alimenta más que alguien que no lo practica, ¿no? Entonces, eso puede variar. Pero sí, definitivamente, si no estamos creciendo en la primera, vamos a esperar muy poco de esa meditación espontánea u ocasional, ¿no? Sí. Pues si no hay alguna otra pregunta, hermanos, los invito a hacer esto. Si pudieron hacerlo, díganme la próxima semana, acérquense, díganme, hermano, estuve meditando en esto, hice estas preguntas, pues me gustaría tener alguna retroalimentación de su parte y saber si es algo que les está sirviendo también, ¿no? Sí, hermana. A veces por cuestión del tiempo con el que contamos de nuestras labores y el tiempo de comunión con Dios, puede quedar la meditación, o sea, si yo estoy leyendo Mateo, en vez de hacer mi lectura cotidiana, nada más hago la meditación y la oración, es también, o sea, lo correcto, o sea, sin la lectura voy a cambiar la meditación y la oración por cuestión del tiempo, pero no voy a hacer mi oración. ¿Es también un buen alimento, o sea, que quede de esa manera? Sí, yo creo que lo ideal, hermana, es acompañar la palabra y la oración siempre, independientemente si va a ser lectura o va a ser meditación, pero tratar de acompañar o tener esas dos siempre, oración y algo de la palabra. Puede ser una lectura breve y de ahí puedo tomar mi meditación, sí. Puede decir simplemente voy a tomar 6, 8 versículos y voy a tratar de llevarme algo de aquí para mi día, por una urgencia o algo. Sí, puede hacerse de esa manera, ¿no? Pero yo sí diría que idealmente esté siempre presente la oración y la palabra juntas, ¿no? Sea en lectura o sea en meditación, pero que haya esa combinación. La ventaja de esto, hermana, de la meditación, por ejemplo, si tomara poquitos versículos y dijera voy a meditar 5 minutos en esto, la ventaja es que esos 5 minutos se van a traducir en otros pensamientos en su día, ¿no? Esa es la ventaja de la que estoy hablando. Si aumentamos esa meditación intencional, va a haber más meditación ocasional y va a encontrar a lo largo de su día que quizá puede recordar con más facilidad lo que leyó y pues traer a la memoria esas verdades, ¿no? Entonces, aunque sea poquitos textos o un solo versículo, si es así sustancioso como estos que vimos en Juan 10, en Romanos 4, pudiera ser eso solamente, quizá esa podría ser su lectura, si puede enfocarse realmente bien en lo que el pasaje está diciendo, ¿no? La ventaja de hacerlo así también es que incluso podría memorizar un versículo o una porción de ese versículo y estarla repitiendo durante el día, ¿no? En donde esté.
Para esto, hermanos, tengo otra lección de la memorización, a lo mejor después la puedo dar también, pero si pueden hacerse de un Nuevo Testamento de los Gedeones o de una Biblia que no sea muy grande para que puedan cargarla donde sea, sobre todo los que tienen que transportarse en las mañanas a sus trabajos, si tienen que tomar el camión o algo, es un momento que puede aprovecharse muchísimo, ¿no? O el receso en los trabajos, en la comida, siempre hay como tiempos muertos en nuestro día, a veces minutos, que si metemos allí la meditación, se va a revolucionar nuestro día, ¿no? Sí, también, hermano. Biblias electrónicas, sí. Sí. Hermana. Cuando estamos leyendo, yo ahorita estoy repitiendo el Antiguo Testamento en Ajá. Isaías, y por ejemplo leo 5 capítulos, Ok. y me voy a una Biblia, una Biblia para interpretar lo que yo leí. Ajá. ¿Está bien así? Un comentario se refiere. Perdón, sí, Un ajá, comentario. a la interpretación. Y ya después de, por ejemplo, si leí 5 capítulos, alguno me queda más para meditar todo el Ajá. día. ¿Está bien? Sí, es Porque excelente, leer hermana. muchos, pues no se acuerda todo, pero siempre se queda uno. Pero yo se acostumbro como de todo lo que se dijo, de todo lo que leí, perdón, a un comentario, a ver que si yo cuando estoy leyendo estoy entendiendo, Ajá. y compararlo con algún comentario de un pastor, por ejemplo, MacArthur u otro. Sí, hermana, creo que es un muy buen método, sí. El punto es simplemente como agregar más tiempos de meditación, ¿no? Como se pueda ahora sí, pero que estemos pensando en la palabra, ¿no? Sí.